Sean todas y todos una vez más muy bienvenidos a Una Constitución con Todas y Todos. Les saluda Fabricio Franco, director de Flaxo Chile. En este espacio de conversación, que ya es conocido, tratamos de analizar el contenido de la propuesta de la nueva Constitución para Chile, la que será votada en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre. Y para este propósito nos reunimos en este diálogo junto con el convencional por el Distrito 12 de la región metropolitana, el psicólogo y fundador de la ONG América Solidaria, exdirector del Hogar de Cristo y vecino de la comuna de La Pintana, Benito Baranda Ferrán. Hola, Benito. Hola, Fabrizio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Benito, permíteme preguntarte muy directamente, ¿qué te motivó a postular en su minuto a la convención como integrante para este espacio de toma de decisiones y redefinir nuestra Carta Fundamental? La pregunta en el fondo es, ¿qué voces estás tratando de representar o sientes que decidiste representar cuando postulaste? Bueno, durante algunas décadas en el retorno de la democracia me tocó vincularme por el trabajo con muchas personas, familias y comunidades de sectores de exclusión. Yo había trabajado durante muchos años allí, desde finales de la adolescencia, y con el retorno de la democracia me fui dando cuenta que bueno, habían avances, ¿no es cierto?, importantes. La democracia trajo avances muy importantes para Chile, pero habían áreas en las cuales era casi imposible modificar lo que se estaba realizando. Luego, ingresando a América Solidaria, trabajé durante más de una década allí en Plaza Dignidad, en Plaza Baquedano, en Plaza Italia, y fui viendo durante todos esos años, casi todas las semanas, el último año, el 2019 y también el 2018, manifestaciones de distintos grupos de personas que pedían transformaciones porque les afectaba fuertemente lo que el Estado realizaba hacia ellos, ¿no es cierto?, en políticas públicas. Bueno, y había muchas restricciones para poder transformar eso. Bueno, y ahí, por supuesto, estudié sociología y ya viejo, y en el doctorado de sociología, cuando estaba afuera, me fui dando cuenta de las barreras que teníamos para superar esa exclusión social en Chile. Eh, y quizá una de las más grandes barreras, ¿no es cierto?, era cómo habíamos dejado en el mercado un cúmulo de políticas sociales que eran extremadamente importantes y que estaban vinculadas a derechos de las personas, y que el mercado no tenía por su naturaleza que regular esos derechos, el ejercicio, el garantizar esos derechos. Por lo tanto, había que buscar una manera distinta de enfrentarlo, y esa manera era con un recambio constitucional, y con lo que ocurrió, ¿no es cierto?, el 18 de octubre de 2019, con lo que ocurrió después el 25 de octubre, con esa gigantesca manifestación, ¿no es cierto?, donde salió mucha más gente, no solamente el estallido social, sino la manifestación de los deseos de una transformación. Y bueno, y con el vínculo, ¿no es cierto?, nuestros 35 años con familia y comunidades aquí en La Pintana, decidí colaborar en esa tarea, involucrarme y colaborar en esa tarea. Inicialmente, ¿no es cierto?, cuando se hizo la reforma constitucional para buscar un recambio constitucional efectivamente, y después en el movimiento Independientes No Neutrales, encabezado por Andrea Repeto, Rodrigo Jordán, decidimos involucrarnos más fuertemente desde las organizaciones de la sociedad civil. Y allí formamos un grupo que terminó llamándose Independientes por una Nueva Constitución. Y lo que yo pretendo representar allí no es que quiero reemplazar a personas, quiero llevar, ¿no es cierto?, una nueva manera de hacer Estado, de trabajar desde el Estado, de vincularse del Estado con la comunidad, que es lo que llamamos, ¿no es cierto?, un Estado más social, más solidario, que efectivamente, ¿no es cierto?, sea intercultural, que respete el medio natural. Y eso es lo que yo creo que nos moviliza interiormente, y definimos principios para llevar allí. Y terminamos siendo 13 personas las de este grupo dentro de la convención. De acuerdo. Has hecho un énfasis muy marcado sobre la necesidad de reformas sociales. Has hecho un énfasis también notorio sobre un nuevo rol del Estado y por ende también del mercado. La pregunta, visto ya con cierta perspectiva, aunque creo que todavía son los años los que la van a dar con más claridad, ¿la nueva Constitución está respondiendo esas demandas? ¿Qué sientes que está quedando dentro, pero también qué estás sintiendo que queda fuera, o sea, que no logró hilvanarse en el texto? Bueno, de todas maneras, por supuesto, queda desde el inicio, y cuando se lea, ¿no es cierto?, el 4 de julio, lo que es la propuesta de recambio constitucional,
parte definiendo, ¿no es cierto?, que el Estado de Chile es un Estado social, democrático, de derecho, intercultural, plurinacional, ¿no es cierto?, y ecológico. Y además reconoce que se define como una república solidaria, donde vivimos en comunidad única, una república única, ¿no es cierto?, que va a tener una profundización en la regionalización y en lo que es las autonomías, ¿no es cierto?, territoriales indígenas, pero sigue siendo una única república solidaria. Y yo creo que ahí ya se engloba lo que después va quedando empapado en los derechos. ¿Qué es lo que va a tener que seguir avanzando? Que yo no creo que quedó fuera, pero lo va a tener que ir realizando la legislación. ¿Qué espacio le cabe al mercado en cada uno de esos lugares, ¿no es cierto? Y eso lo va a tener que construir la democracia. El mercado no puede reemplazar al Estado. El mercado no sirve para construir justicia. No puede construir equidad el mercado. De hecho, Adam Smith, en uno de sus textos, señalaba que justamente el mercado no podía entrar en muchos ámbitos donde iba a generar una alta desigualdad. Por ejemplo, la educación, la salud, que al final, ¿no es cierto?, tú le das más al que tiene más y menos al que tiene menos. Eso es el mercado. Y el mercado, además, el motor principal del mercado es el egoísmo humano, es el querer concentrar, ¿no es cierto?, recursos, y por eso, ¿no es cierto?, estimula esa competitividad. Eso tú no lo puedes tener en las políticas sociales. Lo que tienes que buscar en las políticas sociales es cómo logras que todas las personas sean incluidas en la vida comunitaria. Bueno, y viene la discusión democrática, ¿no es cierto?, del rol del mercado en la satisfacción, ¿no es cierto?, de algunas de esas necesidades que van a ser garantizadas a través de estos derechos. Y quizás en el mundo, ¿no es cierto?, donde vamos a tener una mayor deliberación democrática es en el mundo económico. ¿Qué rol le va a caber al mercado, ¿no es cierto?, en el mundo económico, donde dejamos que el Estado vuelva a involucrarse en el mundo económico con la posibilidad de crear empresas, inclusive? Es tan insólito que Chile ha vendido, ¿no es cierto?, empresas a estados extranjeros y no le permite al Estado chileno poder actuar, no le permite a sus entidades territoriales poder generar empresas necesarias para la comunidad. Recientemente, ¿no es cierto?, una empresa chilena le vendió las aguas de Antofagasta, que abarca también a Calama, a un municipio de Colombia, a un municipio de Medellín. Y tú dices, no hay ningún problema, por supuesto, si alguien quiere comprar esas aguas, pero ¿por qué no las puede tener el municipio de Antofagasta? O el Calama puede tener las aguas del municipio de Calama, o como ocurre aquí en el distrito donde yo vivo, en San José de Maipo, donde hay familias que no tienen agua potable, y nosotros en La Pintana, ¿no es cierto?, consumimos el agua potable del río Maipo. ¿Y por qué el municipio de San José de Maipo tiene que seguir comprándole agua a una empresa privada, ¿no es cierto?, para poder abastecer con camiones de aljibe, ¿no es cierto?, esas comunidades que no tienen agua? Y no, ese mismo dinero no lo puede entregar para generar un sistema de agua potable para esas comunidades donde la empresa ha considerado que no es factible, ¿no es cierto?, llevarle agua. Bueno, esa reflexión es la que dejamos, y eso, por supuesto, entra en juego con el mercado. Y eso es lo que va a venir. Yo no sé si tantas cosas quedaron fuera de lo que es el texto constitucional, sino más bien la tarea que viene ahora es una tarea de la democracia, del Parlamento, ¿no es cierto?, del Poder Ejecutivo. Nosotros no podíamos restringir esa labor democrática, muy por el contrario, teníamos que dejar que esa labor democrática se ejerciera, y por eso también bajamos el quórum de las reformas e involucramos a la ciudadanía. Cuando haya que hacer reformas en algunos ámbitos, es obligatorio tener, ¿no es cierto?, plebiscitos, como lo tienen otros países del mundo que han funcionado adecuadamente en la democracia. De acuerdo. Benito, en una declaración que hiciste hace relativamente poco, cito, al leer bien la propuesta constitucional se darán cuenta que es un paso adelante para Chile, cierro comillas. Mi pregunta es, ¿quiénes se darán cuenta, Benito? ¿Quiénes no se estarían dando cuenta? Bueno, yo creo que primero, en general, la profundización de lo que está en la propuesta constitucional por ahora y lo que va a estar en ese texto que se le va a entregar a la ciudadanía a partir del 4 de julio, creo que no se ha leído con la profundidad y con el sentido porque todavía no está armonizado. Entonces, no me gustaría emitir un juicio anticipado de quienes no lo han leído, porque encuentro que cuando esté armonizado vamos a tener la oportunidad de discutirlo. Pero ¿qué es lo que he encontrado? Me ha tocado trabajar estos 3 meses mucho en terreno, mucho, hasta muy tarde todos los días, desde muy temprano, con grupos pequeños y grandes. Lo primero es una gran cantidad, ¿no es cierto?, de información inexacta que sale a través de los medios, producida por algunas personas con intencionalidad, pero también por muchos medios por no haberse leído adecuadamente lo que está contenido en el texto. Entonces, lo primero es decir, el no darse cuenta
surge también del no informarse y cargar con prejuicios la construcción de una constitución que se hizo de manera democrática, con la mitad, ¿no es cierto?, de las y los constituyentes hombres y mujeres, lo que no había ocurrido en otras partes del mundo. Y además, ¿no es cierto?, con muchas personas provenientes de territorios que no habían participado activamente en partidos políticos y que venían de movimientos independientes, por supuesto, con sellos políticos y con deseos de transformación política. Entonces yo diría, lo primero, a ese mundo que todavía no toma conciencia de la importancia de estos cambios y de que hay un sentido en el texto constitucional, no se puede leer de manera aislada. Uno puede decir, no estoy de acuerdo con estos artículos y voy a votar en contra. Yo digo, toma una balanza y pesa los artículos que no está a favor y pesa los artículos que sí está a favor. Y a lo mejor el 80% de esa constitución te va a interpretar. Bueno, ninguna constitución nos va a interpretar a cada persona, sino tendríamos que tener 18 millones de constituciones. Lo que tenemos que ver es cuánto me interpreta adecuadamente esta constitución y qué es lo que después va a entrar en el juego democrático. Entonces, ese es el primer mundo. El segundo mundo es el mundo que ve amenazado su poder producto de la construcción de una nueva constitución donde no le ha tocado conducirla. ¿A quién no le ha tocado conducir esta constitución? Por supuesto, al mundo político, al mundo partidista político. Ha tenido lejanía en la construcción de esta constitución. ¿Qué mundo partidista político? Bueno, el que ha estado en el último tiempo en el poder, el que ha estado, ¿no es cierto?, concentrando el poder, que ha sido partidos de derecha y los partidos de la antigua concertación. Hay una amenaza allí. Piensen ustedes que hay un solo constituyente que viene de la democracia cristiana, un solo constituyente, ¿no es cierto?, o dos constituyentes que vienen del PPD, y así uno podría decir un poco más del PS, pero también el PS con varios independientes. Y de la derecha, ¿no es cierto?, era menos de un tercio, los que venían de partidos era mucho menos de un tercio también. Entonces, hay una amenaza a ese poder. Hay también una amenaza al poder económico, una inestabilidad. No es una amenaza contra alguien, pero lo pueden percibir como una amenaza porque no han podido controlar la nominación de las personas. La única vez, ¿no es cierto?, que Chile armó una asamblea tan grande fue durante Arturo Alessandri para la constitución del 25, y fueron 122 personas, pero nominadas a dedo por los que estaban en el poder. Entonces los 122 hombres, ni una mujer, ¿no es cierto?, representaban los poderes que estaban. Entonces ahí todos influyeron para poner a las personas, y era bien restringida nuestra democracia en aquella época. Entonces hoy día, las personas que están en la convención no los conocíamos. Y yo pongo de ejemplo, ¿no es cierto?, y lo he puesto reiteradamente, que cada vez que los presidentes, las presidentas me invitaban a conformar una comisión para modificar una política pública, yo en todas esas comisiones conocía más de 3/4 partes de las personas que estaban en la comisión. Participé en 12 comisiones presidenciales, en 10 comisiones ministeriales he participado, y conocía por lo menos el 75%, en algunas inclusive el 90% saqué el cálculo. Y de la totalidad de las personas, con la mitad yo tenía vínculos de amistad, y por lo menos con el 25%, inclusive a veces casi con la mitad, tenía mucha amistad y cercanía, pudiendo pensar distinto. Éramos siempre un grupo de élite, y élite en el buen sentido de la palabra. No estoy denostando a la élite, yo soy parte de esa élite, o intelectual, ¿no es cierto?, cultural, o que opina y que tiene espacio en los medios de comunicación. Lo que digo es que era un grupo restringido de personas. Siempre fuimos un grupo restringido de personas, en las cuales se nos confiaba, ¿no es cierto?, una tarea, y que la hacíamos de manera voluntaria, de honorem. Y bueno, hoy día, cuando llego a la convención, ¿no es cierto?, conocía a menos del 20% de las personas que llegamos, de los 154. Y no solo eso, tenía vínculo de amistad con menos del 5% de las personas. O sea, imagínense cómo cambió el escenario, un mundo distinto. Entonces, lo segundo, esas amenazas de poder son también debido al no control de los que están hoy día en la convención, y no puedo controlar lo que se escribió. Y tercero, por supuesto, una amenaza muy fuerte es que cuando tú vives en situaciones de mucha precariedad, ¿no es cierto?, cualquier inestabilidad que se puede provocar en la institucionalidad pública me produce un gran temor. Me dice, estoy mal, pero voy a estar peor. Y si eso es alimentado, ¿no es cierto?, por los medios de comunicación, por noticias inexactas, ¿no es cierto?, o pedazos de noticias que no hablan de la totalidad del texto constitucional, bueno, las personas comienzan a generarse un fantasma tremendo, que van a perder lo poco que tienen, que les van a quitar su propiedad, que les van a quitar, ¿no es cierto?, el segundo auto, la segunda casa, que van a tener dificultades, ¿no es cierto?, salariales, que les van a quitar los fondos previsionales, bueno, todo lo que se ha ido levantando. Entonces, en ese mundo de precariedad, ¿no es cierto?, lo que se va sintiendo es que hay una arena movediza
que me está tragando, prefiero no hacer cambios. Prefiero que siga la injusticia, prefiero que siga el asistencialismo, que sigan, ¿no es cierto?, las personas que me protegen en mi municipio, con las cuales yo tengo algún vínculo y me dan ayudas económicas, y no hago la lucha por los derechos, que es una lucha más árida, difícil, ¿no es cierto?, que me genera un poco de incertidumbre y me puede generar cierto grado de inestabilidad inicial, aunque, ¿no es cierto?, los logros que tenga después son mayores. Bueno, ese grupo también es un grupo que se siente golpeado y que se siente amenazado en sus creencias religiosas, por ejemplo, que nos han dicho que se ha corrido, ¿no es cierto?, que se van a acabar las creencias religiosas, que se van a acabar las escuelas particulares subvencionadas, que se van a acabar las universidades privadas, ¿no es cierto?, que hoy día reciben recursos del Estado, que no tienen fin de lucro. Bueno, y así va ocurriendo, ¿no es cierto?, todo este tercer grupo también siente una amenaza. Quizás en ese grupo no es tan grande la amenaza porque hay muchos que quieren transformaciones, quieren el recambio constitucional. Pero bueno, pero puede aumentar si es que no informamos adecuadamente de lo que está dentro del texto constitucional. En una constitución con todas y todos estamos junto al convencional constituyente por el Distrito 12 de la región metropolitana Benito Baranda Ferrán. Benito, tú formaste parte de la Comisión de Derechos Fundamentales. ¿Nos podrías contar, en términos generales, cómo fue la dinámica de trabajo? Lo pregunto porque la imagen que se da a través de diferentes medios es que parecía la situación de un permanente conflicto, ¿sí? De cabezas calientes, si me permites decirlo coloquialmente, ¿sí? En una pugna con respecto a qué cosas deberían quedar dentro del texto, pero que también hablaba del poco expertise, ¿sí? Que tenían buena parte de esos actores a la hora de discutir y tratar de redactar. ¿Cuál es tu experiencia en una comisión tan importante como la de Derechos Fundamentales? Bueno, cuando tú entras, ¿no es cierto?, en tensión con la Constitución de los 80, entras en tensión con esa sombra que tiene esa Constitución, que nunca lo explicita, que es el Estado subsidiario a la negativa, es el Estado residual. ¿Y dónde el Estado residual se manifiesta más fuerte en la carne de las personas? Es los derechos fundamentales. Entonces, ¿dónde iba a estar dentro de la Convención la tensión más fuerte en relación, ¿no es cierto?, a lo que nos instaló en la cabeza, en la convivencia, la Constitución de los 80? Bueno, sin lugar a dudas, iba a estar en la Comisión de Derechos Fundamentales. Por algo, las personas que estamos allí, ¿no es cierto?, provenimos de mundos donde hemos estado luchando por el posicionamiento de esos derechos fundamentales y porque efectivamente sean garantizados. Ninguna de las personas que está allí se le puede acusar de inexperiencia, a ninguna. O sea, si ustedes ven la lista, salvo quizás a alguien de la derecha, de inexperiencia en el vínculo con la lucha por garantizar los derechos fundamentales. Pueden ver los currículums de todas esas personas, las historias de vida de esas personas, sus trabajos. Entonces, esa es la primera reflexión, que allí se iba a dar la gran lucha para cambiar este Estado social democrático de derecho que queríamos, ¿no es cierto? Requería carne, y la carne, el corazón de esto, ¿no es cierto?, estaba en derechos fundamentales. Por algo a esa comisión se le entregaron un número supernumerario de integrantes, 33 integrantes, superior a todas las comisiones, ¿ya? Nuestro grupo puso 3 personas en esa comisión, al igual que en medio ambiente, porque ¿dónde se iban a dar las grandes batallas? Por supuesto, había batallas políticas que le iban a dar los que estaban más vinculados al mundo político, el sistema de gobierno, y otras batallas que se iban a dar también los sistemas de justicia. Pero esas batallas eran menores, podían tardar tiempo, podían haber grandes discusiones, pero iban a llegar a acuerdos. Pero las grandes batallas eran, bueno, cómo salvaguardamos los derechos de la naturaleza y cómo salvaguardamos los derechos fundamentales vinculados a las personas. Y en derechos fundamentales, si ustedes ven, cuando se habla de cabezas calientes, ¿no es cierto?, discusiones, ¿dónde se colocaban esas cabezas calientes? Bueno, en un grupo de personas que eran menos de un tercio, que en las discusiones más fuertes comenzaban las sesiones machacando, ¿no es cierto?, y atacando de la ineptitud, con ofensas, ¿no es cierto?, inclusive a las personas que coordinaban, criticando permanentemente cómo se estructuraban los artículos. Bueno, ¿y los artículos cómo se tienen que estructurar? Si tenemos una convención ciudadana, se articulan desde la ciudadanía, no solamente desde el lenguaje del derecho.
en muchas de las intervenciones que me ha tocado en sectores populares, como una muy grande que tuve en Peñalolén, con más de 400 personas, que no cupieron más personas, quedaron como 200 personas afuera del salón. Bueno, las personas decían, pónganlo en lenguaje que lo podamos entender. Y eso, pues, puede perturbar a personas que vienen del derecho, puede inquietar y decir, oye, así no se escribe, así no se dice. Y eso ha tratado de hacer armonización, de ver cómo el lenguaje es un lenguaje común, pero también tiene que ser un lenguaje ciudadano, un lenguaje, ¿no es cierto?, feminista, tiene que ser un lenguaje que respete a los pueblos, un lenguaje, ¿no es cierto?, que respete a la naturaleza. Y eso es un lenguaje nuevo para un texto constitucional, al cual no estamos acostumbrados y acostumbradas, pero que las nuevas generaciones sí están acostumbradas y acostumbrados porque quieren tener ese nuevo lenguaje en la Constitución. Entonces, esa era una primera gran tensión. La segunda es la tensión ideológica. Por supuesto que sí. Si tú dices que el mercado es el que tiene que dirigir las políticas públicas o tiene que ser el garante de los derechos, bueno, el mercado nunca puede garantizar derechos. El único que puede garantizar derechos es el Estado. El mercado se puede hacer responsable, ¿no es cierto?, si el Estado se lo delega. El mercado, ¿no es cierto?, tiene que respetar los derechos, ¿no es cierto?, por supuesto, y el Estado tiene que supervisar que se los respeten, pero el garantizar un derecho es una labor del Estado. Nos ponemos de acuerdo en un pacto social y le entregamos al Estado esa tarea. Bueno, esa es una gran discusión ideológica, que la resolvieron la gran mayoría de los países del mundo. Los países de Europa, casi todos ya lo resolvieron. Esto, por lo menos con los que nos comparamos nosotros, los que están más cercanos a nosotros. Y muchos de los países de América Latina lo fueron resolviendo. Con dificultad, por supuesto que con dificultad, pero el mercado no puede garantizar derechos. Y esa fue la batalla más grande en los textos, ¿ya? ¿Y cómo se decía? Bueno, cuando tú quieres garantizar derechos, ¿qué es lo que privilegia? Y perdonen que me alarguen esto, lo que haces es decir lo colectivo. Ese pacto colectivo es el que garantiza derechos. ¿Y cómo se expresa esa solidaridad institucional en el Estado? Nosotros escogemos que esa es la manera de garantizarlo y decimos, le entregamos al Estado esta responsabilidad. Bueno, y el Estado, al garantizarlo, ¿no es cierto?, que viene, ¿no es cierto?, de un sentir comunitario, nos entrega la seguridad de esos derechos. ¿Y qué es lo que decía el otro grupo, que era menos de un tercio, pero que aparecía frente a los medios de comunicación por su poder de control, su poder, ¿no es cierto?, de grito, su poder de llegar a los medios, sus vínculos, ¿no es cierto?, con el poder? Aparecía como que era la mitad, pero era menos de un tercio. Bueno, aparecía diciendo, no, más importante que lo garantice el Estado es que se nos asegure la libertad individual. Bueno, y la tensión es entre la seguridad colectiva y la libertad individual. Ese es el juego. Ya es el eterno juego, el juego, ¿no es cierto?, que nos señalaba Freud en la psicología del psicoanálisis, y el juego que Zygmunt Bauman señalaba también en lo que ocurría en las crisis de los estados europeos. ¿Cómo tú armonizas adecuadamente lo que es lo colectivo con lo individual, la seguridad colectiva con la libertad individual? Bueno, al Estado le corresponde asegurarnos eso colectivo, esos derechos, y darnos los espacios para el ejercicio de la libertad. Pero el ejercicio de los derechos no se puede reducir a la libertad, porque si tú dices, la libertad es lo que va a determinar los derechos, bueno, entonces quienes van a poder acceder a los derechos libremente son los que tienen dinero. Y los que tienen dinero, bueno, son un pequeño grupo de personas en Chile, y van a poder acceder plenamente a la satisfacción de esos derechos. Bueno, si tú ves todas las discusiones, los diálogos, las indicaciones que presentaba ese grupo, sobre todo encabezadas por una de las constituyentes, bueno, eran para exacerbar libertades que no aseguraban, ¿no es cierto?, derechos colectivos y efectiva garantía de esos derechos. Y esa fue la discusión. Y la discusión, por supuesto, siempre se zanjaba por lo que la reforma constitucional aseguró, que era que cada una, ¿no es cierto?, cada uno de los artículos que aprobamos en la comisión tenía que ser votado por más de la mitad. Y la gran mayoría en la comisión fueron votados por más de 2/3 de la comisión, algunos votos inclusive de la derecha, ¿ya? Y después, la gran mayoría de esos artículos, no la totalidad, pero yo diría casi el 95% de los artículos fueron votados después en el Pleno por más de 2/3, inclusive llegando muchos de ellos al 75%. De acuerdo. Una pregunta, una última pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas e invitados, mirando el 4 de septiembre, ¿sí?, fecha en la que todos debemos votar apruebo o rechazo, es
desde tu perspectiva, ya has señalado varias, pero te pido que recapitules y sintetices, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los, no sé, 3, 4 pilares del borrador de la nueva Constitución que para ti le dan legitimidad? Son las bases de una nueva estructura estatal, de un nuevo pacto político. Bueno, el Estado Social Democrático de Derecho, sin lugar a duda, plurinacional, ¿no es cierto?, ecológico, es un cambio fundamental y creo que va a permear todo lo que es lo segundo, ¿no es cierto?, que son los derechos fundamentales. Se produce una estructuración de derechos fundamentales que es muy atractiva, con un inicio de derechos fundamentales que habla de la progresividad y no regresión, ¿no es cierto?, y del financiamiento, que no todas las constituciones del mundo lo tienen y nosotros lo quisimos poner al inicio. Y después, ¿no es cierto?, un catálogo de derechos bastante robusto que creo y mandata al Estado, ya a veces un poco extenso, pero porque queremos especificar bien cuál es el mandato preciso hacia el Estado y hacia el legislador. Lo tercero es un cambio sustantivo en lo que es el ordenamiento del Estado territorial y la profundización de la regionalización con traspaso de mayores autonomías. Lo cuarto es la plurinacionalidad, donde está también el plurilingüismo, ¿no es cierto?, y está el pluralismo jurídico, que ya lo tenemos en Rapa Nui, y que ha funcionado, y funciona en Estados Unidos, funciona en Canadá, ¿no es cierto?, y en muchos países del mundo, y ahí uno podría dar una larga lista, ¿no es cierto?, de razones para ello. Y lo último es el cambio en los sistemas de justicia, que yo creo que es notable. Lo que va a hacer los sistemas de justicia nos va a permitir tener efectivamente sistemas que estén al servicio de las personas, asegurando gratuidad en el servicio y asegurando que se separa la labor de la justicia de la administración de la justicia, el nombramiento de las juezas y jueces, su carrera profesional, poniendo también una evaluación a la administración de esa justicia, no a los contenidos de los fallos, sino a la administración de la justicia. Y llegando a algo que considero que es excepcional, que se ha aprobado en otras partes del mundo y que ha resultado realmente un buen camino para resolver los conflictos comunitarios, que es la justicia vecinal, cambiando los juzgados de policía local con la justicia vecinal, dependiendo del sistema de justicia y no de la autoridad municipal. Estuvo con nosotros el convencional Benito Baranda Ferrán en Una Constitución para Todas y Todos. Una muy buena entrevista, Benito. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Fabricio. Un gusto volver a verte. Chao. Chao.